Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Sin Espera. Hoy vamos a hablar de un tema bien relevante para cada uno de ustedes, para sus familias. Tiene que ver con la llegada del invierno, ¿cierto? Con la baja de las temperaturas y también con la circulación de virus respiratorios. Queremos entregarle en este episodio algunas herramientas claves para su cuidado y también para el cuidado de su familia. ¿Cómo están? Bien, muy bien, contenta de nuevo de estar acá, esperando traer temas que son de interés de todos los que nos siguen y nos escuchan periódicamente. Contento también yo de estar, estoy al lado derecho ahora de la pantalla y así que me voy a hacer mucho más recatado en esta oportunidad en mis comentarios. Más conservador. Más conservador. Ya, está bien, sí. No tan progre. Hay que ir cambiando un poco, ¿ya? Bueno, entremos en materia. Comentemos a la comunidad cuáles son los virus que principalmente están circulando en esta época aquí en nuestra zona. Bueno, ahí es importante saber que semanalmente el Ministerio de Salud hace reportes para un poco ir orientándonos a toda la red respecto a cómo ir respondiendo a las necesidades que se desprenden del cambio en la campaña invierno. La semana anterior, el virus que ha seguido predominando en todo el país es el de influenza. Las semanas anteriores influenza A porque hay subtipos de influenza, ¿cierto? Y ya esta semana apareció también la influenza B, pero en el fondo ese es el virus más predominante. También, bueno, los grupos etarios respecto a esos virus que más están siendo afectados en las últimas semanas son los grupos entre 5 y 14 años. Ya son los grupos que más han presentado positividad de enfermedades respiratorias. Y en niños menores, si bien es cierto, han aparecido el BRS, ¿cierto? El virus sincicial en ámbitos de porcentaje no es tan importante como lo que ocurría previo a las vacunaciones, que son temas que hemos conversado antes respecto a la importancia que ha tenido esta vacunación, ¿no? ¿Y a qué síntomas iniciales deberíamos prestarle mayor atención para consultar? Bueno, decir también que antes de ir a los síntomas propiamente tal, los virus respiratorios son hartos virus respiratorios. Entonces, la influenza es muy relevante porque está en el punto más álgido de todos los virus que se logran tipificar, porque en realidad esto tiene que ver con que hay algunos establecimientos que tipifican los virus dependiendo de su consulta. Y claro, el virus de influenza es el más importante, pero también hay rinovirus, que es lo que produce habitualmente como el catarro común, el resfrío común. Y lo más relevante también que yo quiero nombrar, que bueno, además de las influencias, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, hay otro que se llama metaneumovirus, pero incluso SARS-CoV. Bueno, y eso yo quería llegar ahí. Sí. Quiero llegar que de todos los virus que se tipifican, en este periodo invernal, el virus del COVID, el SARS-CoV-2, ese virus está en el último lugar de prevalencia y muy, muy por abajo de los otros. Ya. O sea, 0,2%, cuando en realidad los otros tienen 20, 30 o más por ciento. Entonces, el virus de COVID en este momento no es un problema epidemiológico, al menos en este invierno. ¿Ya? O sea, eso es una cosa porque es relevante y probablemente en esto tenga mucho que ver las vacunaciones previas. Exactamente. Y además la inmunización pasiva de toda la población. Igual ahí la diferenciación respecto a cómo han ido cambiando los virus, porque como tú bien dices, hay varios virus y al comienzo de la campaña de invierno, rinovirus era lo que más circulaba y claro, que era un resfrío simple, un catarro, qué sé yo, síntomas más leves, y la influenza es distinta, ¿no? Tiene una sintomatología un poco diferente, ¿no? Sí, claro, eso es un poco a lo que quería llegar, que dependiendo del tipo de virus íbamos a tener síntomas distintos. Y por lo tanto, cuando a nosotros nos afecta un virus como el rinovirus, vamos a tener el resfrío común. Un resfrío común que habitualmente no tiene fiebre, o si tiene una sensación como de subfebril, que se llama, que es como un poquito de elevación de la temperatura, pero que no alcanza a tener un compromiso de todo el estado general, ni produce tanto malestar, ¿ya? Y habitualmente tienen un periodo de estado mucho más corto, o sea, 3-4 días y esa enfermedad se pasa. Sin embargo, la gripe
o influenza, porque es un sinónimo, es una enfermedad que es mucho más grave y que en realidad antes del COVID nosotros le teníamos mucho más temor. Ahora como que como si no te da COVID ya casi te salvaste. La comparación. Pero, claro, es la comparación, pero la verdad es que es una enfermedad igualmente potencialmente letal. O sea, en algunos grupos de riesgo, en aquellas personas que son inmunodeprimidas o aquellas personas que son de grupos extremos de la edad, ya sea muy pequeñitos, ¿cierto? O adultos mayores o con patologías de base o inmunodepresión, puede llegar una neumonía de enfermedad por influenza, puede llegar a la muerte. Entonces, muy, muy relevante. Por eso que es tan importante y llamamos a la vacunación y todo, porque efectivamente eso ayuda. Ahora, los síntomas es, en el caso de la gripe o la influenza, parte bastante rápido. Y algunos síntomas respiratorios un día y al día siguiente ya hay fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, compromiso del estado general. O sea, y una sensación, claro, de apaleamiento general. Por supuesto que es mucho mayor que en los hombres que en las mujeres, porque en los hombres los sentimos más intensos. Las mujeres son más resistentes. Yo creo que es una cosa genética. Son más fuertes. Es una cosa genética. ¿Ah? Por lo menos eso dicen las mujeres, que nosotros nos quejamos mucho más de los síntomas respiratorios. Claro, y en ese caso existen varias posibilidades. Uno podría eventualmente consultar, ¿cierto? Pero lo ideal es no ir a una unidad de emergencia que está atochada, que tiene además patología que no solo es respiratoria, sino que de gravedad de otras cosas, y porque además no lo va a pasar bien, va a esperar un grupo importante, una cantidad importante de horas, y no lo va a pasar bien, y además no hay un medicamento tan categóricamente que sirva. Por lo tanto, la mayoría del tratamiento es un tratamiento más bien en casa, es un tratamiento claro, sintomático, en la casa, tratando principalmente de no contagiar al resto. O sea, y para eso tomar algunas medidas como aislarse un poco, usar mascarilla, para no contagiar al grupo familiar, sobre todo si en el grupo familiar hay o niños muy pequeños o adultos mayores. O enfermos, como enfermos de enfermedad renal crónica, diabetes, etcétera. Entonces eso es bien importante. Yo creo que por ahí va una de las precauciones que hay que tener. Ya, usted mencionó el tema de la vacunación. Yo creo que eso es súper importante porque hemos escuchado comentarios muchas veces de ¿para qué me voy a vacunar si me voy a resfriar igual? Finalmente la vacuna es un escudo protector para no para no contagiarse, sino que para que ese contagio no sea de una manera grave, ¿cierto? ¿Qué tan importante es que estemos vacunados sobre todo estos grupos de riesgo? Bueno, muy importante, porque como dije anteriormente, la influenza, tanto A como B, son enfermedades que pueden llegar a ser graves y pueden producir incluso la muerte por una neumonía grave. Por lo tanto, la vacunación, que en su principal medida lo que trata es de producir inmunización de toda la población. Por eso que es importante que el 80, 85 y más % de la población se vacune, porque de esa manera, mientras más personas estén inmunizadas, menos probabilidad hay de que haya más gente que se contagie y se siga contagiando. Ahora, eso es una parte, pero uno puede estar vacunado e igualmente contagiarse. Sin embargo, porque disminuye la probabilidad de contagiarse, pero no la evita totalmente. Sin embargo, lo que más importancia tiene en la vacuna es que la vacuna disminuye la gravedad de la enfermedad cuando ésta se adquiere. O sea, ya ha demostrado significativamente, tanto para el COVID como para la influenza, que disminuye las hospitalizaciones, disminuye la posibilidad de necesidad de ventilación mecánica y disminuye la mortalidad. Por lo tanto, no solo disminuye la posibilidad de contagiarse, sino que si tú te contagias, la probabilidad de morir es menor si tú tienes la vacuna al día. Sí, y ahí, bueno, importante respecto a lo que dice Luis, que preventivamente es muy importante
Si bien es cierto, en general la población de nuestro país, sobre todo los adultos mayores, por ejemplo, tienen bastante adherencia a las vacunaciones, en los últimos años hemos ido viendo que cada vez hay menor adherencia. Como que la gente da la sensación que después del COVID, que hubo tanta vacunación, se agotó, como que hoy día ya no quieren vacunarse. Y claro, y por ejemplo, la media de vacunación hasta el último corte que hicieron la semana anterior en el país de mayores de 60 años, que uno diría que para influenza es un grupo importante de riesgo, es un poco más del 50%, 58%, y Aconcagua más o menos parecido, que en otros momentos tú hablabas de 70% de cobertura de vacunación. Lo bueno es que los pacientes crónicos logran tener buenas coberturas y en general a nivel país sobre el 90% está vacunado, pero finalmente igual todos los grupos debiesen estar vacunados por esto que tú hablabas al comienzo, que finalmente los contagios también influyen, por más que se vacune en adulto mayor crónico, si el resto no se vacuna, igual hay un virus circulante que en algún momento va a afectarlo de alguna u otra manera. Ya. Hablemos algo dentro de los talleres comunitarios que nosotros hemos realizado muchas veces. Hablamos sobre el buen uso de la red, principalmente de la red de urgencia. ¿Por qué? Porque también, en este periodo obviamente hay una saturación, ¿cierto?, en la unidad de emergencia hospitalaria principalmente, y tiene que ver muchas veces con que las personas consultan y a lo mejor esa consulta no es pertinente para que sea efectuada en ese dispositivo. Entonces, por ejemplo, un niño, una persona mayor que presenta algún cuadro respiratorio, ¿cuál es el flujo correcto en este caso? ¿Debe ir a la urgencia hospitalaria o puede consultar en alguna línea telefónica, por ejemplo, que tenemos en Salud Responde o en su atención primaria? En el fondo, indicarle a la gente cuándo es pertinente acudir a la urgencia hospitalaria y cuándo no. Bueno, hoy día existen distintas vías de acceso. Un cuadro respiratorio común no requiere una atención de especialidad en el fondo, porque lo que decía Luis es manejo con medicamentos que más bien para los síntomas o cuidados en la casa. Pero claro, si tú decides consultar, lo primero es tu CESFAM, que es quien se está a cargo, ¿cierto?, de su población, y ahí hay horas de consulta de morbilidad que hay disponible. Normalmente en campaña de invierno, a pesar de que hay refuerzo con recursos y se contratan más kinesiólogos, más horas médicas, como aumenta tanto la demanda, y efectivamente en estas últimas semanas ha habido un importante aumento en la demanda de consultas de urgencia vinculadas a síntomas respiratorios, las consultas de morbilidad en el fondo se acaban, y eso es lo que probablemente le ocurre a la gente que llama temprano, ya luego no hay hora. La escalada de eso es algún dispositivo de urgencia de su propia comuna. Puede ser un SUR en su comuna, o un SAPU, o un SAR en el caso de la comuna de Los Andes. Ese es el lugar donde, en el fondo, un cuadro respiratorio común es de baja complejidad, y ese es el lugar donde debiesen consultar. Antes que eso, en el fondo, en su hogar, antes de pensar en ir a cualquier dispositivo, Salud Responde, como tú decías, es una buena posibilidad donde a través de un llamado telefónico se contactan con un equipo clínico que los orienta respecto a, los encuesta respecto a la sintomatología que tienen y los orienta respecto a cuidados en la casa, medidas de prevención, y también son capaces de evaluar si tienen síntomas de riesgo que efectivamente requieran ustedes acudir a alguno de los tipos de dispositivos y los van a orientar. Yo partiría, la verdad es que por esa estrategia, llamar a Salud Responde, que ahí hay un número definido. 600-360-7777. Y para que lo pueda ahí guardar en su celular, que sería como una buena estrategia, antes de acudir a algún establecimiento, entonces, ¿cierto? Sí, o sea, es muy importante eso, porque la verdad es que uno tiene que recordar que, ¿qué es lo que ocurría antes cuando se enfermaban los niños era infrecuente que los papás llevaran a los niños a la primera, al primer momento de fiebre a una unidad de atención, ya sea SAP, USAR, CEFAN. Lo primero era observar, y es lo que uno tiene que hacer. O sea, habitualmente en el control sano, incluso se lo dicen la enfermera que está a cargo, el médico cuando la ve, ¿cierto? Que si tiene un poquito de fiebre, poquito de dolor acá, puede usar un antipirético, gotas de paracetamol, supositorio, etcétera. Y posteriormente, si la fiebre persiste por más de 24, 48 horas, ya estamos en otro escenario. Entonces, o si aparecen algunos signos en los niños, por ejemplo, de alguna gravedad. Y habitualmente los signos de gravedad de los niños tienen que ver
con dificultad respiratoria, ¿ya? Este hundimiento de las costillas, la respiración paradójica, que es que se infla la guatita cuando se produce la respiración, o el hecho de que se produzca un aleteo nasal, que es como con la dificultad se abren y se cierran los orificios de la narina, además de producir, no sé, harta fiebre, cianosis que puede aparecer, pero ya es más tardío. Evidentemente, cuando aparece una coloración violácea de los labios o la puntita de los dedos, de las uñas, ya estamos un poquito tarde. Claro. Ya hay que acelerarse y ir con cierta urgencia a una unidad que pueda atender hospitalaria. Hospitalaria. O sea, ese signo de alerta es para exclusivamente para un hospital. Ahora, recordar que gran parte de estos síntomas los producía anteriormente el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio era un virus que atacaba muy gravemente, o sea, enfermaba muy gravemente a los niños. Y a raíz de esta, entre comillas, vacunación o tratamiento del virus sincicial, se disminuyó a prácticamente cero la mortalidad en los niños por este virus. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario que hoy es muy distinto a lo que era hace 4 o 5 años atrás, en donde el principal temor que tenían los pediatras para las enfermedades infectocontagiosas de invierno era el virus sincicial respiratorio. Ahora no es tan así, gracias a un programa de vacunación ejemplo mundial del virus sincicial respiratorio. Ahí tú describiste signos de alerta en niños, pero en adultos también hay signos de alerta por los que consultar en un hospital, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el adulto los signos de alerta también tienen que ver un poco con la dificultad respiratoria, la fiebre mantenida, el compromiso del estado general, pero hay que tener mucha precaución con los adultos mayores, porque el adulto mayor, sobre todo si es mayor de 80 años, muchas veces tiene síntomas que no son los mismos que tiene un adulto de 40, 45 años. Se compromete de conciencia, se deshidrata. Los adultos tienden a perder el reflejo de la sed y con mucha facilidad se deshidratan al tener fiebre. O sea, pierden este líquido a través de la transpiración, la sudoración por la fiebre, el calor se disipa. No tienen el reflejo tan claro, tan ávido de la sed, y por lo tanto se deshidratan con mayor facilidad. Como además toman medicamentos antihipertensivos, medicamentos para la diabetes y para otras enfermedades, a veces esto genera un compromiso general que nadie sabe muy bien lo que tienen. Entonces hay que estar ojo porque como que se desorientan, ¿no? Se desorientan muchas veces. Es un compromiso de conciencia que le llamamos nosotros, que en realidad, y esa desorientación puede ser síntoma de fiebre, de deshidratación, puede haber un cuadro infeccioso grave, incluso una neumonía detrás, y uno no se da cuenta. Entonces, no va a tener sintomatología tan evidente como... Claro, no es como uno preocúpese de la tos con la expectoración y la fiebre y el dolor en puntada que dice cuando tiene la neumonía, ¿cierto? Que es como típica, el tope inspiratorio. No, eso sí se da, pero se da en alguna gente, y en los adultos mayores habitualmente es un poquito más difuminado esos síntomas, y por lo tanto los cuidadores de esos pacientes, de esas personas, tienen que estar muy, muy atentos de llevarlos a consultar cuando ocurran estos hechos alarmantes. Cada año en esta época hay un reforzamiento de la red por campaña invierno, ¿cierto? Quizás contarle un poco cómo se hace este refuerzo en Aconcagua, qué significa. Hay también un aumento de profesionales, tú lo mencionabas, en atención primaria. Contarle un poco cómo se ejecuta eso en nuestra red. Bueno, todos los años se establecen planes para hacer frente a la campaña invierno. Efectivamente llegan algunos recursos desde el Ministerio de Salud a todos los servicios, y eso implica refuerzo de recursos humanos en atención primaria, normalmente kinesiólogos, más horas médicas, y en los hospitales también. Se refuerzan las unidades de emergencia, se refuerzan también los laboratorios, y en algunos casos, si se complica un poco más la campaña invierno, se refuerzan también el personal que está vinculado a hospitalizaciones, ¿ya? Y ahí también lo que hacemos, al menos aquí en Aconcagua, es que se establece un plan muy tempranamente respecto a escenarios posibles que pudiesen ocurrir, sobre todo en el tenor del aumento de las hospitalizaciones, porque el recurso más difícil de organizar son las camas, en el fondo, y lo peor que no le puede ocurrir a una red es quedar sin camas para pacientes más urgentes, y ahí se establecen distintos escenarios respecto a cómo crecemos, y hay mucha flexibilidad dentro de nuestros hospitales, donde
si se requieren más camas pediátricas, se crecen camas pediátricas o más adultos. En el fondo nos vamos como reorganizando. Lo que hoy día le ocurrió al país, bueno, efectivamente, como yo les decía, en las últimas semanas ha habido un aumento real de consultas de urgencia por causas respiratorias y han aumentado también las hospitalizaciones. Y el mayor requerimiento es de camas medias. No hay tanto aumento de pacientes graves, pero sí han aumentado el paciente de mediana complejidad, y ahí es en el fondo donde los hospitales se van reestructurando para dar la cobertura que corresponde. Sí, efectivamente. Sí, sí. Yo quisiera dar una especie de mensaje que es importante considerar, que en este periodo de tiempo, sobre todo donde hay mucha consulta respiratoria, las personas tienen que tener especial cuidado en que si yo no tengo una enfermedad grave, no estoy hablando de lo respiratorio, sino que de cualquier otro tipo, una enfermedad que manifieste gravedad importante, es mejor no acudir a las unidades de emergencia. Primero porque se van a contagiar en la lista de espera, o sea, en la sala de espera. En la sala de espera. Claro, no sé. Bueno, pero además de eso, están entorpeciendo probablemente el devenir total de la unidad de emergencia, porque ya están un poco colapsados y van a retrasar más aún la atención de pacientes que eventualmente pueden ser más graves. Entonces hay que elegir bien la unidad a la cual uno tiene que consultar, y a veces incluso para una patología no respiratoria también puede consultar en la Salud Responde para que lo orienten, y eventualmente, si no es una enfermedad grave, ojalá en el CESFAM, ojalá digo, porque las horas disponibles del CESFAM para morbilidad, y me lo dice la gente cuando viene a mi consulta, no son muchas, son pocas, y si además no le aumentamos ni un peso el per cápita, que está en 7.000 pesos, deberían ser al menos 11, imposible que la gente tenga posibilidad de acceder a una consulta de morbilidad. Entonces, esas son cosas importantes. Y después, bueno, están el SUR, ¿cierto? Que la urgencia rural, o el SAPU, o el SAR. SAPU, que es el servicio de urgencia de atención primaria, y el SAR, que además tiene alta resolutividad, y por lo tanto tiene la posibilidad de hacer algunos exámenes y radiografía. Imágenes. Mira, no es menor lo que planteas respecto a no consultar, o la necesidad de no consultar si no es necesario, porque lo que también hemos visto en las últimas semanas es que la gente no deja de ir, y ha aumentado el abandono de la unidad de emergencia. En el fondo, el paciente que llega, espera un rato y se da cuenta que hay largos tiempos de espera y se van sin atención. En el fondo, eso da cuenta de que hay un grupo de gente que está yendo a la unidad de emergencia sin tener la real necesidad de atenderse, porque si no esperarían si hubiese algo más grave. Y efectivamente ese es un foco de contagio. Sí, ahora ahí hay un mix también. En ese grupo de que abandona, también hay un grupo de gente que abandona teniendo que haberse quedado. Entonces, ese es un problema, porque en la medida que que la sala de espera se llena y los tiempos de espera son muy altos, evidentemente alguien que también se siente mal, de repente, sin saber, cree que va a estar mejor en su casa, y eventualmente podría ser una cosa grave. Entonces, por eso es que es tan relevante que no congestionemos las unidades de emergencia, y en este caso la unidad de emergencia de todos nuestros hospitales tienen una misma característica: el hospital de Los Andes, el hospital de San Camilo, la unidad de emergencia del hospital de Putaendo, Yayay, ¿cierto? Sí. Entonces, y los otros son los SAPU. Pero también el SAPU tiene un horario de atención habitualmente, un horario extendido, pero es un horario de atención. Entonces, tampoco es una puerta abierta todo el tiempo. Pero es posterior a la atención del CESFAM. Sí. Será desde las 5 hasta las 12 de la noche. Sí, hasta las 12 habitualmente. Horarios, sí, pero se van extendiendo. Se pueden extender en la medida que vaya quedando gente ahí. El mensaje importante es que, en el fondo, si uno no tiene un cuadro respiratorio con un compromiso real, más vale que se quede en su casa. Si necesita orientación, Salud Responde, y si no, vaya un dispositivo de menor complejidad cercano a su domicilio, porque además el aumento de enfermedad respiratoria va igual acompañado del otro grupo de enfermedades. Igual tenemos población que tiene patologías complejas no respiratorias que sigue necesitando atención. Y es cierto que las unidades de emergencia tienen determinado que los pacientes hoy día y todo el personal está con mascarilla, pero largas horas de espera ahí son un foco de contagio innecesario, claro, muchas veces. Ahora, muchas personas se quedan también ya siendo categorizados, por ejemplo, C4, C5.
Ahí también es otra señal de que no es necesario que se quede en esa espera. O sea, Exactamente. si su situación de salud no lo amerita, lo ideal es que pudiese consultar en otro dispositivo de atención primaria. O usar Salud O Responde. usar Salud Responde. Sí, Les sí. vamos a dejar el número ahí para que lo puedan... Sí, independiente de eso, de usar muy bien el sistema, igualmente tenemos una dificultad con nuestras unidades de emergencia. Eso hay que considerarlo porque efectivamente hay gente que debe ser atendido y de repente no logra acceder en el tiempo suficiente, y tiene que ver probablemente con múltiples factores, entre ellos también la categorización, que no es tan fácil, ¿eh? O sea, el acceder a la categorización o el determinar muy bien los síntomas previos. A veces la gente no es tan clara en cuando se acerca a la ventanilla en decir cuál es su problema real, y cuesta un poco que lleguen a la categorización. La categorización no es inmediata. No es inmediata. hay una Entonces espera también. hay una espera también. Entonces eso también es una cosa que hay que ir considerando y mejorando, y esos son todos aspectos. Cuando uno lee, hay harto reclamo siempre en la unidad de emergencia, de todos los lugares, ¿eh? No solamente de aquí, sino que en todos los lugares, porque es el momento del choque que siente el paciente, que siente que lo que él tiene es una urgencia y que no es atendido en el tiempo suficiente. Entonces, claro. Eso sumado a un tema cultural, que la gente necesita de ir a las unidades de emergencia. Y cuando uno ve la distribución de las categorizaciones, lo que tú dices, muchos pacientes C4 y C5, que efectivamente tú dices probablemente no debieron ir a una unidad de emergencia, sino que más bien programarse en su CESFAM, no ir a un dispositivo más cercano. Yo creo que también hay una cultura de pensar que hay un especialista al otro lado que lo va a atender y que le va a dar una mejor resolución, también. cuando muchas veces sus dispositivos comunales dan respuesta a los requerimientos que tienen. Y tiene que ver también con la posibilidad de acceso, porque hay gente que trabaja y que llega, trabaja todo el día y no tiene la posibilidad de ir al CESFAM porque su trabajo se lo impide, su horario. Entonces hay toda una cosa ahí muy sociológica, muy compleja. Pero ahí están los SAPU, ahí están los SUR, ahí están los SAR también, que tenemos en ambas provincias. Entonces, que habitualmente están llenos. Que habitualmente están llenos. Entonces es llamativo porque toda la gente pensó que las unidades de emergencia iban a descongestionarse cuando aparecieran los SAPU, y ahora los SAR, y resulta que están todos llenos. Entonces, claro, es cierto. Es una dificultad. Bueno, el llamado entonces a nuestra comunidad a tomar medidas de prevención, principalmente lavado de manos, uso de mascarilla, evitar lugares que tengan mucha aglomeración, y por supuesto usar bien nuestros dispositivos para poder acceder a tiempo a cualquier sintomatología. Sí, es importante recordarles que deben ventilar sus casas. Si bien es cierto hoy día que hace mucho frío, igual es importante que en algún momento abran ventanas, ventilen, que se preocupen de la calefacción, que usan también estufas a gas o braseros. Muchas veces se tienen que encender fuera del hogar para evitar mayores complicaciones respiratorias. Sí, el autocuidado, ese es el mensaje. Llamado. Sí. Así que bueno, cualquier duda, ustedes saben que estamos disponibles para que nos puedan ahí dejar sus mensajitos, y ojalá que puedan compartir también esta información con sus vecinos, con sus comunidades. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao, nos vemos.